tipo de conversatorios, de actividades, se suma a la celebración por los 10 años de la Facultad de Artes y Diseño, que se celebra en este periodo. Y pues agradecemos mucho toda esta dinámica, es para toda la comunidad de la FAD, para que tengan una idea de lo que es el trabajo en el ámbito, en el campo laboral. Las dos experiencias que nos van a compartir en el día de hoy es para que ustedes se den cuenta que todo lo que se aprende y se desarrolla dentro de las aulas tiene un sistema práctico y lo pueden desarrollar de manera profesional en el campo laboral, para que ustedes tengan las opciones y vean todo lo que hacen aquí, cómo se puede reflejar en la sociedad y para ustedes mismos. Le dejo la palabra al doctor Horacio Castrejón, que va a ser moderador de esta sesión. Muchísimas gracias y sean todas y todos ustedes bienvenidos. Muchas gracias, maestra Rosalinda. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. La Coordinación de Artes Visuales nos quisimos dar a la tarea, al igual que lo hizo la Coordinación de Diseño Gráfico, se nos puso como meta precisamente traerles información de primera mano, y estamos siendo privilegiados por tener estos dos grandes artistas entre nosotros, que es una actividad muy necesaria porque es información de primera mano. ¿Qué es lo que hacemos cuando salimos de aquí de la escuela? Ya sabemos pintar, ya sabemos fotografiar, ya sabemos esculpir, ya sabemos hacer grabado, hacer un montón de cosas. ¿Y qué hacemos con ello? ¿Quién nos contrata? ¿A dónde vamos? ¿Qué hacemos? Entonces, pues como les digo, estamos de fiesta porque son dos visiones, una mexicana, otra europea, y que a veces confluyen mucho en algunos aspectos, otras divergen, pero que también no dejemos de lado esta visión de que a veces nadie es profeta en su propia tierra. Tengo un amigo, Serge Gangolf, de Bélgica, que dice es que hay preferencia por extranjeros y no por la gente, los artistas de Bélgica, el malinchismo, ¿sí? Que nosotros le decimos. Y le digo, el malinchismo, y dice, no, preferencia por artistas de otros países. Le digo, sí, es lo mismo que pasa en México, se llama malinchismo, y vemos lo exótico de otros lados y vemos lo exótico de nuestro mismo país. Entonces, pues bueno, les dejo los micrófonos a nuestros dos invitados, quienes les presentarán un poquito su perspectiva. Como les digo, es un esfuerzo de la Coordinación de Artes Visuales, como fue hace 8 días de diseño gráfico, y les cedo la palabra a la doctora Blanche. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Horacio, y muchas gracias a la Facultad de Artes y Diseño por invitarme a estar aquí con todos vosotros, que la verdad es que es un placer para mí. He estado antes de entrar aquí paseando un poco por la zona exterior, por el patio que tenéis, y la verdad es que es un lujo veros a todos ahí trabajando. Se nota el ambiente de trabajo y de creación. Enhorabuena. Yo tenía una pequeña presentación, que no sé si la podemos poner, que me dijo Horacio, no sé. Ahora, sí, ahora. Bueno, y yo había empezado con esto, ¿no? ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué hacéis? Pues bueno, la realidad es que imaginaros que ya dentro de nada acabáis ya vuestra carrera, vuestro graduado, vuestra licenciatura, no recuerdo cómo se llama ahora aquí. Y claro, al acabar los estudios universitarios, lo normal y lo habitual es que todos hemos sentido vértigo, como seguramente sentiréis vosotros, ¿no? Pues, ¿qué hago ahora? ¿Qué es lo que he aprendido? ¿Para qué me sirve el título? ¿Hacia dónde me dirijo? ¿No? Entramos todos, es normal en esa crisis, en una incertidumbre de decir, bueno, hasta ¿qué hago ahora, ¿no? Hasta ese momento pues teníais todos y seguís teniendo una rutina de ir a clase, estudiar, los exámenes, realizar los ejercicios, pero una vez acabáis os vais a encontrar solos. Ya
vais a encontrar un cambio en vuestra forma de vida, en la forma incluso también de abordar la creación, porque hasta ahora, muchas veces, lo que hacéis, o por lo menos yo estoy hablando también desde mi perspectiva de mi facultad, es a lo mejor crear en base a unos parámetros o a unos planteamientos que ha puesto vuestro profesor, pero ahora ya, una vez acabáis, sois vosotros mismos, ¿no? Y vais a tener la libertad de plasmar en vuestra obra, vuestra visión del mundo, sin que nadie os diga lo que tenéis que decir, ni si está bien, ni si está mal. Y la verdad es que es un reto que pone a prueba vuestra capacidad, por un lado, de adaptación y vuestra preparación que habéis tenido hasta ese momento. Y además, una cosa que me pasó a mí, yo creo que le pasa a todos, que tú en ese momento de crisis dices, bueno, ¿y qué es lo que he aprendido? Realmente te sientes que como has ido aprendiendo poco a poco, que a lo mejor no has aprendido lo suficiente. Y yo siempre les digo a mis estudiantes que ahora ya no doy clase en primero, pero cuando daba clase en primero les decía, guardad los ejercicios que hacéis en primero, porque luego cuando acabéis vuestros estudios, quiero que los comparéis y veáis entonces efectivamente lo que habéis aprendido, ¿no? Bueno, habéis ido avanzando, estoy segura, casi sin daros cuenta, ¿no? Pero como os decía, esas dudas que surgen, que es lo más natural, ¿no? Le pasa a todo el mundo, ¿no? A lo mejor veis compañeros que dicen, bueno, es que ya tienen pensado lo que van a hacer. No hay ningún plan perfecto. Cada uno, no existe un camino único. Cada uno se lo va haciendo poco a poco. Pero yo quiero decir que, por suerte, vuestras generaciones están muy bien preparadas y mejor preparadas que las anteriores, ¿no? Y es verdad que los estudios superiores son un peldaño más, ¿no?, que os acercan al mundo laboral y profesional, ¿no? Pero, por otro lado, es cierto que nadie va a venir a buscaros, a ofreceros el trabajo de vuestros sueños, ¿no? Y entonces tenéis vosotros que ir caminando hacia esa senda de la profesionalización, ¿no? Por un lado, tenéis las administraciones, la administración pública, ¿no?, y por otro las empresas y las entidades privadas, ¿no?, que son dos esferas de actuación que tenéis o que se os abre en ese mundo laboral que se os presenta. A pesar de que aparentemente tanto lo público como lo privado pues están diferenciadas, son dos esferas distintas, están muy interrelacionadas, porque la realidad es que, por lo menos en Europa, la intervención del sector público en las industrias culturales se justifica muchas veces por la debilidad que hay, ¿no?, en ciertas áreas de atraer la financiación privada. Y entonces lo que hace la administración pública es subsanar esos déficits que a lo mejor plantea el mercado libre. Las instituciones públicas, además, disponen de fondos públicos o privados que regulan las interacciones en el campo artístico desde las administraciones. Y la administración pública en España, las políticas públicas, se organizan, como os he puesto aquí, en tres niveles. Por un lado, el local, ya os digo que esto me imagino que aquí será parecido, porque luego tampoco hay mucha diferencia entre un país y otro. Por un lado, el local, los ayuntamientos; por otro lado, regional, en España son las autonomías o las provincias; y por otro lado, a nivel central del Estado. Y realmente en el nivel local y regional se concentra la mayoría del gasto público en el panorama, digamos, del país, porque las intervenciones, digamos, a más nivel internacional se concentran en la política estatal, ¿no? Bueno, las funciones de los poderes públicos, además de la conservación y protección de los bienes del patrimonio, ¿no?, pues está en la educación también, en la formación artística y en el impulso, desde luego, de la creación y la difusión artística, del trabajo que hacen los artistas desde el país. Bueno, el sector público tiene su principal representación en los museos, en los centros de arte y en las salas de exposiciones. La definición de los museos y centros de arte, la verdad es que es muy parecida. Uno y otro se diferencian en poco. La principal diferencia es que los museos tienen colecciones propias, mientras que los centros de arte normalmente pues no realizan no tienen obra en depósito permanente. Y luego, por otro lado, tenemos las salas de exposiciones. A ver si esto… A ver,
Ahora, las salas de exposiciones, aquí os he puesto una muestra de una sala de exposiciones en Madrid, que lo que hacen es tratar de ofrecer actividades periódicas relacionadas con muestras que exhiben, ¿no? Pero no tienen un programa tan amplio de actividades teóricas y prácticas. Lo cierto es que en España, por lo menos, la situación de los artistas realmente es de una fragilidad bastante considerable. Los artistas son los profesionales que forman la punta, ¿no?, de esa pirámide sobre la que se sostiene realmente todo lo demás, ¿no? Pero, sin embargo, son los que se encuentran en una de las situaciones más inestables, bajo mi modo de ver, y en peores condiciones. Entonces, en ese sentido, la administración pública pues tiene diferentes planes de apoyo para creadores y para otros estratos cercanos a la producción de obras de arte. Entonces, oferta convocatorias de ayudas directas mediante concurrencia pública competitiva, debe también de proporcionar visibilidad y reconocimiento de los artistas, ¿no?, que tiene que facilitar también, por otro lado, el asesoramiento profesional y tiene que intentar ayudar a los artistas a reducir, o hace en nuestro país a veces, menos de lo que se quería, reducir gastos estables, como oferta a veces ayudas a alquileres de talleres, a estudios y oficinas, que es una de las cosas que os encontráis nada más terminar, ¿no? No tenéis un estudio normalmente y entonces ahí el Estado muchas veces, por lo menos en este país, ofrece pequeñas ayudas. Entonces os quería mostrar unos ejemplos, ¿no? No sé si aquí, de ayudas y subvenciones de creación, de ayudas y subvenciones que hace el Estado desde las instituciones públicas del arte español. Las líneas principales, como os decía, que debe, bajo mi modo de ver, hacer el Estado es promocionar y difundir la creación artística de los artistas de su país. Por un lado, el Ministerio de Cultura lo que hace es ayudas, por un lado, a la promoción del arte contemporáneo español, que esas ayudas están normalmente dirigidas a galerías, para que participen en ferias internacionales. Luego hay ayudas también para la investigación, creación y producciones artísticas en el campo de las artes visuales, que esas sí que son para artistas visuales que están inscritos en el régimen en España régimen de autónomos, ¿no? Su régimen, digamos, de laboral es, no sé si aquí existen los autónomos, pero me imagino que también, ¿no?, que son ayudas especialmente para los autónomos que viven del mundo. Y luego también las otras ayudas que ofrece son para la modernización e innovación en el sector digital, que eso también son ayudas de artistas visuales, para críticos y tal. A estas ayudas que ofrece el Estado, pues hay que sumarle ayudas económicas directas. A ver si ahora hay, que son, a ver, esta me he pasado una, le he dado 2 veces. Ahora, programas de apoyo a profesionales que buscan pues facilitar, ¿no?, a una formación más especializada, y fomentar la investigación en el arte contemporáneo. Como ejemplo paradigmático os he puesto este programa que hubo en España y que sigue existiendo, que se llama Talleres Alguien Aquí, que están dirigidos por artistas de distintas disciplinas, de tal manera que la idea es que concilien la formación y la experiencia mediante el intercambio intergeneracional, es decir, talleres que daban, en este caso, por ejemplo, Eva Loz, a jóvenes artistas y facilitaban una semana un diálogo y trabajo conjunto con ellas. Eso, una vez acabado, para ellos era muy motivador. También existen programas de asesoramiento profesional. A ver, es que no sé dónde tengo que dirigir, la verdad. Hay programas de asesoramiento profesional. Este son programas que hace la Comunidad de Madrid, que se llama el programa A, que es un servicio gratuito de asesoramiento legal, fiscal y contable para
artistas. Esto, bajo mi modo de ver, cuando nosotros, o por lo menos en mi facultad, esto no se contempla, pero cuando sales, el tener este servicio es imprescindible para un artista joven, porque te explican, ¿no?, cómo se da de alta en el régimen fiscal, qué compromisos, si aceptas un encargo, qué compromisos, a qué te estás comprometiendo, cómo se hace una factura, cómo se vende una obra de arte, ¿no? Pues esto es lo que hacía y lo que hace este programa, que bajo mi modo de ver ayuda mucho a la profesionalización y a que sepamos movernos en ese mundo que en principio, cuando uno empieza la carrera no piensa en que va a vender o en que va a comer del arte, piensa que quiere ser artista sin más, pero luego, pues claro, habéis hecho una carrera, estáis perfectamente preparados y debéis de intentar vivir de ello, ¿no? Entonces, esa parte que para todos es muy árida, en estos talleres yo creo que es muy interesante. Bueno, también quería enseñaros desde aquí, desde el contexto municipal, que también se apoya a la creación artística. Hay un programa, hay un espacio en Madrid que se llama Medialab Prado, que es un laboratorio ciudadano. Es un espacio muy interesante porque lo que hace es que invita a distintos artistas a que se sumen a proyectos y hagan obras de arte, ¿no?, sobre todo de experimentación, a nivel colectivo, ¿vale? Proyectos independientes, colaborativos entre ellos, pues sobre todo de arte sonoro, de vídeo, de audio, y la verdad es que funciona muy bien. Y otro de los proyectos también, bajo mi modo de ver, interesantes, que no podría salir sin apoyo público, son plataformas que han surgido ahora en los últimos años, en los que los propios artistas enseñan sus estudios. Se llama Open Studio. Y entonces lo que hacen es un día, se hace una convocatoria pública que ayudan los ayuntamientos y los artistas abren sus estudios al público, con ayuda de los ayuntamientos y la verdad es que es acerca, digamos, a los ciudadanos, incluso a los propios vecinos de los barrios, lo que están haciendo los artistas, ¿no? A lo mejor en el local de la casa de al lado, pero que no lo conocían. Luego, a ver, vale. También hay programas de fidelización o de creación de nuevos públicos, ¿no?, para abordar uno de los principales escollos de las artes, ¿no?, visuales, que tiene que ver con la recepción del público en general, ¿no?, que no saben cómo enfrentarse a esas nuevas formas de hacer que a veces tenemos los artistas que estamos creando, ¿no?, y lo tenemos muy claro, pero no nos acercamos a lo que son los ciudadanos. Entonces, esa labor educativa, ¿no?, de las instituciones públicas que facilite el acercamiento de los espectadores al público, ¿no?, sobre todo se trabaja con niños o con adolescentes, permite que, o garantiza, ¿no?, es una base para garantizar, consolidar un público, el público será del mañana. Aparte de estos espacios, ¿no?, es verdad que la escasez de los talleres y otros espacios de producción artística pues se convierte a veces en un freno a la creación, ¿no? Y entonces, como respuesta a esa demanda, se han empezado abrir espacios habilitados para la producción del arte en convocatorias abiertas. Este de aquí, por ejemplo, es un antiguo, en Madrid, un antiguo cuartel militar que hace convocatorias para los artistas para que puedan trabajar gratuitamente, pues con un proyecto en un determinado espacio de tiempo temporal, ¿no? Bueno, yo creo que esto también ayuda a los artistas, nada más empezar a poder tener su espacio. A ver, bueno, también os quería hablar
de nuevos espacios de producción, como son las residencias artísticas, ¿no? Entonces, el Ministerio de Cultura español además ha puesto en marcha un buscador dentro de su página web de residencias y de talleres de artistas, que está abierto a todo el mundo, y quería aquí, bueno, que además ahí tienen una base de datos de residencias en Europa, en América Latina y también en Estados Unidos, ¿vale? Localizar se llama. Y entonces, como ejemplo de residencias que hay en España y a las que podéis vosotros, son convocatorias abiertas, quería nombraros la Casa de Velázquez, por ejemplo, que está en Madrid, al lado de la Facultad de Bellas Artes, que es una institución cultural francesa que depende del Ministerio francés de Educación y que ofrece estancias para artistas de cualquier nacionalidad y disciplina. Les ofrece unos talleres con un apartamento independiente, o sea que si optáis a una de estas becas, de estas residencias, tenéis un apartamento independiente y un taller, y además espacios compartidos con el resto de residentes, que son todos artistas. También la Real Academia de España ofrece programas de residencias artísticas que están dirigidos a jóvenes españoles y ciudadanos de los países de América Latina especialmente. Pues son convocatorias que tenéis que tener ahí en mente para distintas posibilidades distintas salidas, ¿no? O distintas formas de profundizar ya en vuestro arte personal. El arte público también bueno, son intervenciones en cualquier disciplina artística, en espacios exteriores, y que ahora, pues en España se ha puesto bastante, a veces está un poco cuestionado, ¿no? Porque, o sea, que por un lado se potencian estas intervenciones de arte público, pero a veces chocan con la gentrificación de los espacios. Es decir, que, por ejemplo, en este faro de aquí, de un artista español, Okuda, en Cantabria, pues esto en realidad era una demanda de la comunidad de Cantabria para incentivar las visitas, el turismo en toda la zona, ¿no? Y entonces, bueno, en ciudades como Madrid, no sé si aquí también hay un problema con la gentrificación de los espacios, que a veces expulsan, ¿no?, a los ciudadanos de ahí. Aquí también me imagino, yo creo que ya es algo. Otra cosa que también tenéis que tener en cuenta son los grandes eventos que se organizan, ¿no?, dedicados a la promoción y difusión del arte. Por ejemplo, Foto España es un festival internacional de fotografía y de artes visuales que se celebra todos los años en Madrid. Y otro espacio también muy singular y muy destacado es la Noche en Blanco, que es un espacio que son estas imágenes, son de la Noche en Blanco, en la que museos, galerías y otros centros de arte abren durante toda la noche sus instalaciones, pero además se promociona que artistas hagan proyectos en espacios singulares, ¿no? Pues, por ejemplo, esta de aquí es la Puerta de Alcalá de Madrid, con una intervención. Bueno, es una forma también de abrir el arte a los ciudadanos, ¿no? En este caso de la ciudad de Madrid, que es donde se hace, pero bueno, la Noche en Blanco se hace en muchas ciudades, ya no sé si aquí también se hace. Sí. Bueno, los concursos y premios son la otra, aquí, convocatorias de premios y becos. Bueno, realmente son la antesala de la profesionalización, bajo mi modo de ver. En realidad funcionan, pues eso, o valen, ¿no?, para que se destaquen esos artistas emergentes, que en realidad pues serán los artistas, ¿no?, de ya consolidarnos más, ¿no? Y entonces son como, bueno, como catalizador de esas o para conseguir ese éxito en las medias carreras, ¿no?, y los profesionales ya más consolidados. Y junto a los premios, las becas son otras vías, ¿no?, que ofrecen la oportunidad de una dedicación a tiempo completo de la actividad artística frente a una realidad que es compaginar distintos trabajos que tenemos muchas veces los artistas para lograr
sobrevivir dentro del mercado del arte, que es bastante complicado. Bueno, las ofertas de empleo público, como son oposiciones, ¿no?, y concursos para entrar a la administración, realmente son una forma de garantizar unos ingresos constantes, ¿no?, digamos, periódicos, ¿no?, para los artistas. En España, por ejemplo, la administración convoca oposiciones al cuerpo de gestores culturales o de conservadores de museos y sin duda también la educación es otro de los sectores que ahí tienen más campo, más profesionalización los recién graduados y no tan recién graduados también. Bueno, el asociacionismo, la verdad es que ha ido ganando mucha fuerza últimamente y derechos para el ejercicio de los profesionales. Yo creo que las universidades, por lo menos en España, son el germen de esas asociaciones, ¿no?, impulsando pues los derechos laborales de los profesores también y defendiendo la futura profesionalización del alumnado. El que los estudiantes, sus asociaciones con intereses comunes, yo creo que es algo que os ayuda también, sobre todo al principio de vuestra labor profesional. Y luego, en relación con la esfera de lo privado, el mercado del arte, que son, pues eso, por un lado los productores, que somos los artistas, por otro lado los distribuidores, que son las galerías y las casas de subastas, y luego los consumidores, ¿quiénes son? Los coleccionistas privados, los museos también estatales, las fundaciones, etcétera, los que comercian y compran y venden las obras de arte. El mercado lo podemos dividir en mercado primario y mercado secundario. El mercado primario, cuando oigáis hablar del mercado primario, es cuando la obra de arte se vende por primera vez después de una primera exposición pública, que proviene directamente, normalmente del artista o de la galería. Es la primera vez que el artista vende la obra. Normalmente está más relacionado con las galerías. Y el mercado secundario es cuando la obra se vuelve a vender, habiendo sido adquirida anteriormente, pues como mínimo una vez, ¿no? Las galerías normalmente son las que gestionan más la oferta y la demanda o cubren lo que es el mercado primario, y el mercado secundario está dominado por las casas de subastas, que son los que, no, incluso las ferias de arte, que son los que compran y venden obras de arte a los coleccionistas, ¿no?, y a los marchantes. En realidad, para poder acceder y formar parte del mercado del arte, bajo mi modo de ver, debemos entender cuáles son los roles profesionales de cada una, o las ocupaciones que cada uno de este ámbito que ofrece a todas esas personas que se interesan en las artes visuales. Entonces, bajo mi modo de ver, se pueden dividir en tres tipos de actividades que se llevan a cabo. Por un lado, el intercambio de obras de arte en el mercado del arte. Eso, ¿quién lo hace? Los galeristas, las casas de subasta, los asesores artísticos, los coleccionistas. Por otro lado, el estudio, conservación y exposición de las obras de arte. Eso lo hacen los museos, las escuelas de arte, las fundaciones. Y luego el financiar y patrocinar las artes visuales, eso es competencia normalmente o lo hace el Estado a través de las administraciones públicas o por grandes empresas privadas. Bueno, en relación con el intercambio de arte que os decía de las obras de arte, el foco yo lo pondría en las galerías de arte, ¿no?, que cumplen el servicio, ¿no?, de presentar en sus exposiciones a artistas locales o internacionales de una forma gratuita para sus visitantes. En realidad, en la mayoría de los casos, el riesgo que asume el galerista, ellos dicen que es muy elevado, ¿no?, porque apuesta por jóvenes valores o menos conocidos y bueno, en realidad representan a un número determinado de artistas, normalmente entre 10 o 30 artistas, de acuerdo con su programa expositivo, ¿no?, y con la línea que ellos establecen. Cada galería establece una línea comisarial y entonces ellos entienden que
representan esos artistas y los exponen de una forma más o menos regular cada 2 o 3 años, por ejemplo. Además, se sobreentiende, o en general, esas galerías tienen en stock, ¿no?, un depósito de las obras de esos artistas que pueden ir mostrando también a los futuros compradores que tienen. Bueno, en realidad, la relación del artista y la galería generalmente es un acuerdo, ¿no?, de depósito de obras. El artista entrega una serie de obras durante un cierto tiempo y si no se produce la venta, pues se lo queda a él, y si se produce la venta, pues se reparten los beneficios, ¿vale?, según las condiciones que acuerdan antes el artista y la galería, ¿vale? Entonces, bueno, el riesgo en ese caso entonces es compartido entre el galerista y el artista, porque el artista pone el pago de la producción de su obra y el galerista pone el espacio, ¿no? Otra formalización posible de esa relación es la compra directa, que lamentablemente se da poco, que sería que la galería compra al artista un grupo de obras para después vender y quedarse él con todo ese beneficio generado. O también hay veces que se ha dado la relación artista-galerista, que la galería le da un sueldo mensual al artista a cambio de un número de obras. Por ejemplo, esto, antes lo hablábamos, Peggy Guggenheim y Jackson Pollock pues tenía esta relación, pero vaya, lamentablemente esto no se da, no es lo habitual. Vale, pues para que consigáis una mayor estabilidad y profesionalización que tengáis, ¿no?, me parece que lo que es importante es que establecéis con vuestra galería un contrato legal donde aparezcan todos los derechos y los deberes que tenéis como artistas. Ese contrato, que es una cosa que os decía, a veces es un poco ardua, es muy importante que lo hagáis para estar cubiertos en caso de discrepancia luego con las galerías. Además de las exposiciones que organizan las galerías normalmente, pues también presentan en ferias de arte pues a los artistas que tienen, ¿no? Y realmente las ferias de arte pues son unas citas hoy por hoy imprescindibles para todos los profesionales del sector. Por un lado, los galeristas pueden conocer nuevos clientes, ¿no?, y además pues también nosotros los artistas podemos ver lo que están haciendo nuestros compañeros. Bueno, luego tendríamos las casas de subastas, que realmente la relación que tenemos los artistas con las casas de subastas suele ser muy escasa. La galería pues procura mantener una estabilidad en las carreras del artista, ¿no?, mientras que la casa de subastas lo que busca es obtener la máxima cotización, ¿no?, económica de las obras que quiere vender. Otra figura que hay ahora es el asesor artístico, que es el que ayuda o asesora al coleccionista durante sus adquisiciones. Lo cierto es que tradicionalmente una buena galería también actúa o debe actuar como asesor para los clientes más importantes, pero bueno, también está esa figura que existe hoy y que se ha puesto de bastante relieve. A ver. Sí. Bueno, los coleccionistas realmente los podemos dividir en los coleccionistas en particulares, en particulares, gente que le gusta el arte y que colecciona porque le gusta, porque tiene muchos recursos y le gusta, en empresas que poseen colecciones corporativas, ¿no?, y adquieren obras para exhibirlas en sus espacios o incluso crear colecciones, y los museos y fundaciones que las conservan. Bueno, en general yo creo que el disfrute estético, ¿no?, es lo que debería ser lo que primara en una colección, ¿no?, pero hay muchas veces también que es el estatus, ¿no?, de
de tener, ¿no?, y razones especulativas de tener una obra de tal artista o de otro, ¿no?, y razones especulativas. Y bueno, como veis, es un mundo muy difícil, muy complicado, pero por otro lado también es una profesión, yo creo, que se elige porque a uno le toca de dentro, ¿no? Entonces yo quería acabar, ¿no?, para animaros a que la formación no acaba aquí, debéis de continuar formándoos y creando siempre, a pesar de las dificultades que vais a ir encontrando en vuestro camino, pero que tenéis que, es una carrera, bajo mi modo de ver, la profesionalización de corredores de fondo, y que bajo mi modo de ver el secreto de la creación, además de hacerlo con el corazón, es la constancia, el trabajo y desde luego la pasión por las cosas y la obra bien hecha. Y me parece que como consejo final os daría, ¿no?, que debéis buscar vuestro propio lenguaje, debéis expresaros con total libertad y que no tengáis miedo a trazar nuevos caminos, que yo estoy segura que estáis preparados y que vais sois los artistas, ¿no?, de este país, que destacaréis dentro de nada. Nada, muchas gracias. Muchas gracias, doctora Elena Blanch. Ahora cedemos la palabra al maestro Eduardo Romo. Posteriormente haremos una serie de preguntas, precisamente como es un conversatorio, de algunos puntos muy específicos que estuve apuntando, y después les cederemos la palabra a ustedes como público. Adelante, es porque ya quema esto. Gracias. Me voy a tomar la libertad de levantarme, me siento más cómodo para hacer la presentación y a ver, vamos a ver. Las gracias son de la doctora. Sí, estoy esperando que corra la presentación. Sí, ya, ahorita en breves segundos me dijeron. ¿Tú me dijiste? ¿Ya? Ah, perfecto. Bueno. Ok. A ver, antes que nada, tengo entendido que el público presente son de diferentes disciplinas, de diferentes salidas. Hay pintura, escultura, hay performance, hay foto. Y entonces la plática, como bien saben, como lo dijo Horacio, como lo dijo la maestra, la doctora, perdón, es qué pasa después de que concluimos los estudios. Porque evidentemente cuando entramos a estudiar, entramos con todo el rigor emocional, con toda la idea de ser grandes artistas en la disciplina que ustedes han elegido. Me pareció pertinente que como primera participación quiero contarles brevemente cuál ha sido mi historia, porque me imagino que alguno de ustedes se puede identificar con esta historia y de algo les puede servir. No es nada más hablar de mí por hablar de mí, sino lo que preparé va dirigido a que se identifiquen, sobre todo a que en este compromiso que ustedes tienen para con su licenciatura, para con su profesión, para con su pasión, realmente se comprometan en lo que están haciendo y que tengan la apertura de movilidad sobre lo que está haciendo. Bueno, como verán, esto es lo que a mí me define. Mi trabajo comienza entre el dibujo, la instalación y la escultura, entre los medios tradicionales y digitales. Para mí, todo parte de la forma y se reduce a la reinterpretación de la misma. Como bien dijeron, yo soy escultor y cuando estudié escultura hace muchos años, más de 30 años, decía que era escultor y fue quizá lo peor que pude haber hecho a mí al castigarme con el mote de un escultor solo hace escultura. Las primeras esculturas, el primer trabajo, comencé en 1988, van a ver una frase 2009, replanteando todo, la actualidad 2024. Al ser escultor y al decirme el escultor solo hace escultura,
de repente empecé a ver que había disciplinas que me llamaban mucho la atención: el dibujo, la fotografía, la instalación, el arte objeto. Nadie me obligó a ser escultor, pero yo decía, el escultor hace escultura y el escultor no hace foto y el escultor no hace instalación. Claro, es lo que yo me vendí. Después, 2009 para mí fue un año fundamental porque replanteé mi deseo de ser escultor, mi propuesta de ser escultor, y empezaron nuevas cosas. Voy a tomar un poco de agua, perdón. Como verán, la frase dice: toda escultura en principio es un objeto que denominamos escultura. Yo empecé a entender que a final de cuentas el hacer escultura es producir un objeto. Todo lo que nos rodea es un objeto, que lo calificamos con un nombre determinado. Es una cuestión de nominis. Entonces yo como escultor fabrico algo, una escultura, que le llamo escultura, que luego le llaman arte, pero en sí, para mí, es un objeto. Todo lo que nos rodea es un objeto calificado. Y le podemos decir silla, le podemos decir fogata, le podemos decir gorra, micrófono, auditorio, todo es un objeto calificado. La escultura, yo creo que es exactamente lo mismo. Es un objeto que denominamos escultura. Cuando entendí eso, las cosas cambiaron, y ahí va un paneo muy general de algo de lo que he hecho, y con una breve explicación. Básicamente, parto. Si bien empecé a producir yo desde 1987, lo que van a ver es a partir del 2009. Esta pieza, que pertenece a un concepto que tenía yo sobre la resignificación del objeto, donde el objeto no era el objeto que conocíamos, sino el objeto que calificamos. Entonces, lo que están viendo no es la escultura en una tuerca, es un objeto trabajado como una tuerca. No se ve, pero al fondo hay unas fotografías, al fondo hay un capelo donde hay una tuerca de ferretería, y esa sí para mí era la escultura de ferretería, y yo lo que había hecho era emular como objeto, que le podríamos decir escultura, pero eso era lo de menos, era un objeto. Entonces teníamos en la exposición la escultura de ferretería, que era la tuerca, y el objeto realizado, que era lo que unos dirían escultura. Empecé a entender que la forma, que en escultura el sentido es la forma, es la parte volumétrica, lo que percibimos. Pensamos, si queremos decir de manera tradicional, que la escultura es el objeto tangible, el que manejamos, el que manipulamos, pero yo también creo que conceptualmente hay una manera muy intencional de ver la escultura como tal, y entonces empecé a trabajar fotografía, y esto, como verán, es un calentador de agua. Estas fotos las imprimí bastante grandes cuando las expuse, entonces la idea era romper la escala del objeto cotidiano e invitar a ver el objeto cotidiano como algo que pudiera ser lo que no es resignificar la idea del objeto mismo y presentarlo como si fuera una escultura o la imagen de una escultura. Esta pieza es de la Bienal Monterrey, la presenté hace 10 años. Ahí es donde empecé a trabajar el concepto de obra negra, que era la estética de la construcción, la estética de los encofrados, de los armados, de los prefabricados, todo eso que existe en la construcción. ¿Por qué no podía ser también apropiado, o por qué no podía tomarse para hacer escultura? ¿Me explico? Entonces, esto ya es instalación, son materiales, es tabla roca, es aluminio, la colgaron del plafón, y empecé a investigar con todo eso, con la parte del volumen, con la parte visual, con la parte de las texturas. La que están viendo aquí ahorita es una instalación muy grande que hice en el Museo de Historia Arte Actual en 2012. Esa pieza es de papel, tiene una estructura de madera, está forrada en papel y es una pieza de 12 metros. Yo creo que es la más grande que he hecho.
Y bueno, son dos estructuras que tenía que ver también con la búsqueda de la forma, sobre todo, antes que nada. De repente el contexto, lo que queremos decir, a veces se vuelve el pretexto. Lo que importa es la estética de la forma. Aunque claro, aquí obviamente estuvo muy justificado en el Museo de Teresa, que era una iglesia, y falsas estructuras es una crítica a la iglesia. Pero bueno, es otro tema. Esta otra instalación son cubos de papel que se presentaron en la Galería de la Celda Contemporánea en el Claustro de Sor Juana, ahí en el Centro Histórico. Y bueno, también es apropiarse mediante el juego volumétrico de los prismas del espacio. Esta es otra pieza que presenté en la Fundación Sebastián, es una escultura de 6 metros, pertenece a la serie de Obra Negra, de la serie específicamente de encofrados. Lo que me gustaba era la estética del encofrado, o sea, a mí me parece que las construcciones, lo que uno va viendo justamente todo este proceso donde hacen la cimbra y después el colado, la cimbra me parece como tal una escultura. Entonces lo que pretendía era, de una manera estética, hacer justamente, emular la cimbra, claro, no para un colado, el cual nunca se hizo, pero la torre era justamente eso, era una cimbra, y esta es una torre, me parece que se llama Cariótida, si mal no recuerdo. ¿Por qué Cariótida? Porque se me antojó que el nombre podía sonar interesante así. Esta también es de la serie Obra Negra, y tiene que ver con los envarillados, tiene que ver justamente con esta estética de cómo en la construcción, cuando sale la varilla al encofrado o de la cimbra, también te dice algo, es entender la obra en su proceso y entenderla en lo que nos puede significar más allá de lo que es. Vamos a andar después de esto. Esta es otra pieza también que fue como muy exitosa, por qué no decirlo, que lo presenté en el Museo de León Trotsky, y es un cubo suspendido en un trípode, que también es parte de la serie Encofrados, de la parte de Obra Negra. Bueno, esta es otra pieza, igual en madera. Lo que estamos viendo es un paneo de varios tipos de piezas, de varios materiales. ¿Por qué? Porque cuando yo les digo hay que tener apertura a poder diversificar el trabajo, es no solo hacer lo que tradicionalmente hacemos, sino entender que la obra puede ser el dibujo, entender que la obra puede ser la instalación, entender que la obra puede ser no solo en materia de escultura, sino también en materia de modelado digital, en materia de, insisto, de instalación. Y bueno, esto es también como un paneo ahí general de el dibujo, el cual empecé a hacer unos estudios escultóricos, y el dibujo también era una pieza, no era nada más el proceso para llegar a la escultura, sino el dibujo era la pieza también. Esta no se ve muy bien, desgraciadamente, pero bueno, son unas impresiones en vidrio, es un juego de un prisma, es un prisma en el que son isométricas las soluciones, y cuando uno lo ve de cerca, cuando uno lo ve con detenimiento, de repente en una isométrica como que pierdes un poco la idea, dice el objeto va hacia adentro o hacia afuera, seguramente lo han vivido, ¿no? Es volumen hacia afuera, es volumen interno, es un espacio vacío o es un espacio tridimensional hacia afuera. Este es modelado tridimensional, es con una aplicación de modelado 3D, y después lo vectorizo, lo paso a otro programa y le estoy volviendo gráfica digital. ¿Por qué no también partir del modelado, partir de la escultura para que tenga una solución bidimensional? Porque de repente pensamos eso, para hacer escultura parto del dibujo, parto de una solución bidimensional que voy a llevar posteriormente a la tridimensionalidad. Yo lo estoy haciendo al revés, es empezar con la tridimensionalidad, evidentemente en un mundo virtual, después proceso, lo vectorizo y lo llevo a una salida de gráfica digital. Ahí está. Esta es otra también, modelado tridimensional, en el cual ya hay como un juego con la arquitectura. Hay un juego con la idea de diseñar
una especie de instalación, una especie de escultura, escultura o instalación, para que pueda vivir a manera de arquitectura. Con esto lo que quiero decir es que hay que abrir la posibilidad de que lo que estamos haciendo tiene caminos infinitos. No nada más la escultura tiene que ser escultura como la pintura puede ser pintura, sino si tenemos la apertura de que las disciplinas que podemos empezar a tocar en base a lo que nosotros estudiamos, la verdad, el mundo es más amplio y las posibilidades de desarrollo y de vivir de esto se vuelven también muchísimo más amplias. Esta es otra serie de esculturas que empecé a hacer que no existen, son esculturas virtuales, son modelados tridimensionales que viven también, ni siquiera en una impresión, viven en una pantalla, viven en una plataforma. Es también entender que la escultura como volumen puede existir como concepto de volumen, como concepto de escultura en una plataforma que no tiene que ser realmente el mundo 3D. Dentro de los proyectos colaborativos empecé a hacer, ahorita aparece, ahí está, es un proyecto arquitectónico, empecé a trabajar con algunos arquitectos y es un pabellón realmente no tiene ahorita ningún fin, es un proyecto que estamos desarrollando, pero parte de la escultura y cómo la escultura se desarrolla en un espacio muchísimo más vivencial, más amplio, y toca la arquitectura. ¿A qué voy con esto? A lo que dije en un principio, hay que abrir la posibilidad de que lo que hacemos puede tocar otras tantas disciplinas. Ahí está. Este es un diseño de mesa. Son unas mesas que ya estoy haciendo también junto con otros colegas, que volvemos, es escultura, el concepto es escultórico totalmente. Es también jugar con lo matérico, con el material, con las texturas, pero darle una función, no dejar de ser una escultura, se vuelve una mesa, se vuelve utilizable, no traicionas la parte artística, la beta de yo quiero ser artista y quiero proponer y quiero hacer lo que a mí me gusta hacer, no te traicionas y siempre sencillamente lo que estás haciendo es diversificar, ampliar, hacer trabajos colaborativos, seguir, ¿cómo se llama?, con la vertiente que uno quiere hacer, pero le estás dando una función, le estás dando una utilidad y, insisto, es también una manera muy práctica de poder encontrar la salida a lo que estamos haciendo, sobre todo cuando terminemos los estudios. Y bueno, esto es lo último que estoy haciendo. Esto va para gráfica digital, pero también va para un proyecto en NFT, que seguramente han oído hablar de eso y se ha desvirtuado muchísimo también lo que es un NFT. Si hay posibilidad, hablamos realmente de lo que es, porque en sí es un contrato. Pero bueno, la salida en la parte artística o en la parte estética tiene que ver con esto, que es simple y sencillamente una visión muy personal de cómo lo que le da volumen a las cosas es la sombra. O sea, el planteamiento que estamos viendo del lado que tienen a su izquierda es muchísimo más plano, evidentemente, que el planteamiento que tienen a la derecha, y es exactamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre una manifestación y otra? La sombra. Entonces, eso ya es completamente personal, pero se los quise compartir de cómo realmente lo que hace el volumen ni siquiera es la perspectiva, es la sombra, ¿no? Pero bueno, es también otro rollo. Y concluyo con esto, que al pensar como escultor, inevitablemente todo deviene en forma, y lo que nos importa a los escultores es la forma. Bueno, esta es ya como una breve presentación de por dónde he caminado, y quiero concluir con esto. La idea de presentarles esto, reitero, es invitarlos al compromiso que tienen ustedes con su profesión, con la salida de lo mismo que están haciendo, de pintura, escultura, fotografía, performance, pero que tengan la apertura a que dentro de lo que están estudiando, lo que están tomando como beta profesional, se puede ampliar, se puede diversificar con trabajos colaborativos de muchísimas formas, y eso es lo importante, eso es lo que va a hacer que no nos ahoguemos en nuestros propios delirios y que encontremos una salida digna, interesante a lo que estamos haciendo. Bueno, con esto termino y posteriormente sé que vamos a hablar de
otras salidas que tienen, así como dijo la doctora, también les comentaré más adelante, la infinidad de posibilidades que tienen de poder desarrollar el trabajo que están haciendo. Gracias. 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 Gracias, maestro Eduardo Romo. Bueno, pasamos a una serie de preguntas. Ahí en España, al igual que en Francia, coméntanos un poquito el registro que tienes como profesional, ya como licenciado, ante las autoridades, te pone como un trabajador como cualquier otro, ¿no? En Francia, por ejemplo, tenía una amiga escultora que vivía así en la montaña donde no había absolutamente nada y en algún momento dado se puso en lo que en España se llama el paro. Quiere decir, no tengo trabajo, o sea, me tomo mi año sabático, no estoy vendiendo, entonces dejo de tallar escultura, de hacer escultura en madera y el gobierno me paga una cantidad mínima, pero con esta puedo vivir hasta que pues ya tengo otra vez ánimo, la fuerza, la inspiración para seguir cotizando, por así decirlo, al Estado. Sigo tallando madera y sigo intentando venderla en casas de la cultura, en cualquier otro lugar. ¿Hay algo semejante en España? No, la verdad es que no. Sí, en España los autónomos cotizan como… tú puedes cotizar, ¿no?, digamos, como trabajador en una empresa, ¿no?, que es el régimen general, o como autónomo. Como autónomo, claro, tú del trabajo que haces tienes que sacar una parte para pagar esa cotización y para que luego tengas derecho a paro. Y claro, la gente paga una cantidad pequeña, con lo cual… y el Estado no da esas ayudas. Es cierto que, por ejemplo, en el norte de Europa, en España hay muchos escultores y hay muchos artistas y muchos grandes artistas, pero esa promoción no existe. Sin embargo, sí que conozco artistas en el norte de Europa, en Noruega, por ejemplo, los artistas del Estado les paga un salario. O sea que depende de la riqueza también del país y lamentablemente en España no estamos al nivel del norte de Europa. Así que no es así. Lamentablemente es difícil y no te pagan un sueldo. Ahí si no estás trabajando, si te vas al paro, como has cotizado como autónomo, lo que recibes del Estado es muy poco, porque recibes en función de lo que tú cotizas. Ok, es como el fondo de retiro, ¿no? Y Eduardo, ¿cómo llegamos con la silla de Avelina Lesper a la Bienal de Mérida? Maravillosa pregunta, porque dentro de las diapositivas que ahorita pasé, la contemplé. O sea, sí dije, la voy a poner porque me pareció que era una pieza importante. ¿Y cómo llegamos? Bueno, buena pregunta. Evidentemente ustedes saben quién es Avelina Lesper. No se trata de estemos a favor o en contra, yo creo que todo es respetable. ¿Cómo llegué? Yo creo que fue una especie de suerte de que el jurado la aceptó cuando se trataba de una pieza muy polémica, ¿no? Esto fue hace 10 años, en el 2014, y bueno, conocerán, hablábamos de cuáles son las salidas, cuáles son las vertientes, cuáles son las posibilidades. Cuando estamos estudiando, bueno, ya cuando terminamos el estudio, no importa, sabemos que hay concursos, que hay becas, que hay posibilidades de presentarla en una feria, o sea, somete siempre tu propuesta ante un jurado. En este caso, uno de los grandes concursos es la Bienal de Yucatán, y pues me enteré de la Bienal Yucatán en una convocatoria. Yo hice mi propuesta. En ese entonces yo estaba como bastante en contra de las ideas de Avelina Lesper, sigo estando bastante en contra, pero me parece respetable. Y entonces, simple y sencillamente, lo que hice fue la propuesta de una pieza de la crítica de Avelina Lesper, de la cual es una silla que le faltaba una pata, es una silla inestable, la cual está apuntando hacia un letrero que conceptualmente dice arte contemporáneo. Entonces, yo es lo que creía.
Es otra cosa que yo les recomendaría muchísimo. Cuando sometan su trabajo a una beca, a un concurso, a la aceptación de una galería, ustedes tienen que ser los primeros en estar convencidos de lo que están haciendo. No sean complacientes con los demás. Entonces, en ese sentido, yo no quise ser complaciente. Dije, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que no lo acepten, pues no lo aceptaron. Entonces, mando la propuesta y la aceptaron. O sea, en ese sentido, lo que me pregunta Horacio, yo creo que fue una especie de suerte en que el jurado tuvo la apertura a decir, esta pieza algo está diciendo y puede causar polémica. No pasó toda la polémica que yo hubiera querido, pero bueno, el asunto fue ese. Yo creí en eso, mandé la propuesta, la seleccionaron y la mandé, y luego ya la pieza tuvo su vida propia. Claro, recibí mentadas de madre, recibí aplausos. El connotado pintor Arturo Rivera, que a lo mejor ustedes conocen, que ya murió, se me echó encima, en fin, pero para mí fue como, Arturo Rivera me dijo la palabra, ¿no? O sea, yo ya dentro de mis reseñas ahí de textos, ahí pongo mentada de madre a Arturo Rivera, o sea, increíble, ¿no? Hay que capitalizar todo, pero bueno, concretamente fue suerte, fue la suerte de que el jurado le vio algo a la pieza, que sobre todo estaba en un punto en el que Avelina era así como incendiaria, es eso. Muchas gracias. Realmente detrás de un éxito hay muchísimos fracasos, ¿no? ¿Algunos de ustedes, la pregunta es para los dos, han expuesto en galerías? ¿Y qué tan fácil ha sido y qué problemas hay de trabajar para una galería? Bueno, el problema de la galería es que hay muchas galerías y no todas son iguales, entonces hay que trabajar con una buena galería, bajo mi modo de ver, con contrato. No podemos… también hay galerías que incluso piden dinero a los artistas. A mí me parece que es algo que no hay que hacer nunca, pagar por exponer en una galería, porque el artista ya no puede ser el único que arriesgue. El artista ya arriesga haciendo la obra definitiva, trasladándola normalmente, y el galerista también tiene… No puede ser que… Hay veces en España se dice que viven muchos del arte, o vive mucha gente del arte excepto los propios artistas. No puede ser que lo pongamos todos. Luego, bajo mi modo de ver, hay que mirar muy bien con la galería que vais a trabajar, que sea una galería, porque hay muchas orientaciones de la galería que vaya acorde con vuestra obra, vuestro estilo, y desde luego que sea seria y que realmente os difunda y represente vuestra obra. Pero no todas son iguales. Lamentablemente hay galerías que piden dinero a los artistas, y a mí eso me parece que no se puede consentir. Y desde luego tener siempre un contrato, porque hay veces que yo pienso que la relación entre un galerista y un artista debe ser de mutua confianza y de amigos, ¿no? Pero hay veces que las cosas se tuercen, entonces está muy bien tener el artista estar protegido con un contrato. Correcto. Eduardo, ¿has expuesto en galería? Sí, por supuesto. Bueno, me parece muy buena pregunta la que hizo Horacio, pero antes quiero contar una pequeña historia. Cuando uno está estudiando, o por lo menos lo que me pasó y lo platicaba hace unos minutos con la doctora, en la generación en la que yo estudié, estamos hablando de 1980, había grandes galerías, por lo menos que había en México, que estaba la Inés Amor, o estaba la Pecanins, estaba la Juan Martín, que sabíamos que habían sido semilleros de grandes artistas, de la ruptura, que ustedes han de conocer, de Felgueres, de Vicente Rojo, estaba Vladi, en fin, y sabíamos la importancia de la galería para la formación de esos artistas. Estás estudiando y tú crees que tu historia va a ser exactamente la misma. Yo estudio pintura, escultura, grabado, yo empiezo a tener un cuerpo de obra, me presento a la galería se maravilla con mi trabajo, lo acepta, me lo empieza a vender, empiezo a crecer y empieza el éxito, porque hace tiempo, hace muchos años, eso pasaba, no para todos, pero pasaba para algunos. El asunto es que las cosas cambian. La época que nos ha tocado vivir y que les está tocando a ustedes es cada vez, por un lado, más compleja,
y por otro lado tiene mayor apertura a través de las redes sociales, a través del internet. Cuando yo he expuesto en galerías, la experiencia para mí no ha sido la mejor, porque me encanta la palabra o la frase de sí, pero ¿cómo? Produces obra, lleva tu trabajo a una galería. Sí, pero ¿cómo? El hecho de que yo la lleve no quiere decir que me van a aceptar luego. ¿Por qué? Porque hay un trámite curatorial, porque hay un perfil en la galería y hay intereses también en la galería, el interés económico, el interés de difusión, cuánto pueden ganar. El asunto es, las galerías son un negocio y lo que les interesa es ganar, o por lo menos hoy en día. Antes a lo mejor hablábamos de P.G. Guggenheim o Leo Castelli y sí le interesaba crear artistas, hoy no. Las experiencias que yo he tenido en galerías no han sido las mejores, pero sí les puedo decir, hay que entrar con contrato, por supuesto, pero hay que insistir mucho. O sea, tienes que armar una carpeta, tienes que tener una curaduría, tienes que hacer una relación casi íntima, casi de amistad con el director de la galería, con el administrador, para que se digne a ver tu trabajo, ¿no? Y una vez que logras romper esa barrera, pues hay una labor de convencimiento de nuestra parte para que puedan meter la obra. Pero, insisto, yo he estado en más de 10 galerías y la experiencia para mí no es la mejor. ¿Por qué? Porque a lo mejor lo que yo hago no funciona para la galería. No quiere decir que la galería sea mala. La galería o una galería no es la panacea para todos, ¿no? Es eso. Muchas gracias. Vamos a forzar a nuestros invitados acá una pregunta quemante de 1 minuto, la respuesta. ¿Qué tanto piensan que para darle la palabra al público, qué tanto los proyectos colaborativos abonan a que funcione mejor la colocación de tu obra en el mercado del arte? No sé quién quiere empezar. Tenemos 1 minutito para que ellos también tomen la palabra, por favor. Los proyectos colaborativos, ¿te refieres a obras conjuntas de artistas? Porque también hay proyectos colaborativos en espacios públicos, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que uno de los problemas que tenemos los artistas es que a veces somos muy individualistas, trabajamos en nuestro espacio y no estamos con otros. Y yo creo que los proyectos colaborativos son importantes primero porque vemos también otras formas de trabajar, trabajamos conjuntamente y debatimos con los otros compañeros cómo abordamos esa obra colaborativa. Es difícil porque los artistas normalmente tenemos un poquito el ego un poco elevado, pero yo creo que son unas cosas que es estupendo hacer proyectos colaborativos a nivel personal. Luego, por otro lado, los proyectos colaborativos que se están haciendo para acercar el arte a entornos, digamos, desfavorecidos y que participe también la comunidad, me parece que es una forma de llevar nuestro arte y de acercar nuestro arte a los ciudadanos, que también como artistas tenemos ese compromiso, no estar sino ver la realidad de lo que pasa en nuestro mundo y intentar mejorarlo. Entonces me parece que esas propuestas que hay de arte colaborativo intentando mejorar esos espacios o entornos más desfavorecidos, me parece que son buenos para los artistas porque además exponen unos entornos importantes, pero además nos ayudan a hacer esa labor, ¿no? De ayudar y de mejorar a la sociedad, que no podemos olvidar que somos ciudadanos también y que yo estoy convencida de que el arte puede cambiar y puede mejorar el mundo y es una forma de demostrarlo. Muchas gracias, doctora Blanca. Se quemó 1 minuto del público, ¿eh? Por favor, maestro. Yo no me voy a quemar. Yo creo que el proyecto colaborativo es esencial, no es para todos. A mí en lo personal, quizá como lo dijo la doctora, me gana el ego, me gana lo que yo quiero decir y cómo lo quiero hacer. Pero conozco artistas que hacen proyectos colaborativos y sí quiero mencionar un ejemplo, Tania Candiani, no sé si la conocen, si no realmente los invitaría a que conozcan el trabajo. Es una artista que está en los cuernos de la luna y la gran mayoría del trabajo que hace Tania Candiani es colaborativo.
y colaborativo a nivel internacional. Entonces, evidentemente, le ha dado la gran apertura de poder diversificar su punto de vista, su manera de trabajar, de internacionalizarse, porque le ha funcionado muy bien. Yo he platicado con Tania y bueno, ya tiene la personalidad y la intención de que le funciona. Si ustedes tienen ese perfil y les interesa el trabajo colaborativo, es una gran panacea. Pero, insisto, no es para todos. Muchas gracias, maestro Eduardo. Últimamente, precisamente, esta cuestión de lo colaborativo es sumamente importante, ¿no? Porque nos quita esta soberbia, digamos, y aprendemos realmente también a incidir en mucho más áreas. Le voy a ceder la palabra al público, por favor, para que les hagan las preguntas a nuestros ponentes. ¿Qué es lo que quisieran preguntar? Pueden ser muy directas, pueden ser indirectas. Adelante, por favor. ¿Tenemos un micrófono? Sí, muchas gracias. Gracias. Bueno, tengo dos preguntas, creo que una es como para cada uno. ¿Cuál es tu nombre? Brenda, hola, mucho gusto. Hola, Brenda. Me llamo Brenda, un gusto estar aquí y convivir. Pero sí, son dos preguntas. Creo que en el sentido de colaboración que ya están comentando, ha surgido mucho esta intención de crear talleres de arte donde se juntan una serie de artistas, ya sea como locales, como estudiantes, y empieza a vender como su arte, ¿no? De una manera pues local. Pero ¿cómo no caer en esta parte de malbaratar el arte, ¿no? Porque al final de cuentas son artistas emergentes, y somos artistas emergentes, que no contamos como con la intención de voy a llegar y voy a venderle en tanto, ¿no? Pero sí una manera de crear un arte accesible sin entrar en esta parte de malbaratarlo. Entonces esa es una, me gustaría saberlo. Y también me gustaría entender de nuestro… de Eduardo Romo, me gustaría saber cómo es su proceso creativo, ¿no? Cómo llegar a esta parte de conceptualización de las ideas y como qué tips nos podría dar como para entrar en este mundo tan inmerso. Ya nos había comentado un poco que es como empezar a romper las visiones y una visión como tan estructurada que tenemos de las cosas, pero no sé si nos pueda compartir como alguna otra cosa que le funcione. Bueno, gracias por la pregunta y sí, voy por partes. Ahorita lo primero que dijiste me parece muy importante porque tiene que ver con el mercado del arte, tiene que ver con la comercialización del arte, el precio que nosotros le podemos poner. Yo estoy convencido de algo y lo que voy a decir puede ser muy cuestionable. No nos podemos casar o no debemos casarnos con nuestras ideas, pero yo sí estoy muy casado con esta idea. El mercado del arte es diametralmente opuesto a la producción de arte. No tiene nada que ver. El problema es que no nos enseñan que una se aborda de una manera y la otra se aborda de otra manera. Con esto lo que quiero decir que poner precio a la obra es tan complicado como el mercado del arte te lo demande o te invite a hacerlo. Nosotros cuando hacemos algo sabemos que tiene un valor, pero cuando estamos comenzando, si ese valor no se ha probado en el mercado del arte, ¿quién dice que el dibujo, el grabado, la escultura, la pintura, la foto que estoy haciendo puede valer 1,000 pesos, 10,000, 100,000 o 50,000? ¿Quién lo dice si el mercado del arte no lo ha probado? Pero, insisto, el mercado del arte poco tiene que ver. Uno tiene que saber cuánto vale lo que estás haciendo, no cuesta, cuánto vale. Y una manera muy fácil y es muy técnica de empezar a poner un precio es como hace un carpintero. ¿Cuánto te cuesta el insumo? ¿Cuánto gastas en electricidad, en el precio del taller, en la materia prima? Eso tiene un costo. Eso lo tienes que cobrar. Pero además, tú como trabajador, ¿cuánto tiempo le inviertes? Tienes que cobrar tus horas de trabajo. La otra, tu talento, tu visión, tu propuesta, ¿no? Permítanme.
Te interrumpo un momento, Eduardo. Justamente esta cuestión de los proyectos colaborativos, iba a comentarles, aquí aprendemos a soldar, aprendemos a aplicar color en una superficie. No quiere decir que nosotros tengamos que hacer una escultura soldándola nosotros mismos. Sebastián no hizo el coyote, fue todo un equipo quien lo hizo, él nada más diseñó, ¿sí? Entonces la colaboración puede ser también hacerse de un experto, que es lo que está comentando Eduardo Romo, pagarle a ese experto, pero en cuanto a soldada, no en cuanto a la creación artística, ¿no? Exacto, exactamente. Y bueno, un poco concluyéndolo, el precio de la obra, cuando tú tienes valorado eso es tangible, eso es real, eso es incuestionable. ¿Cuánto te costó? Ah, bueno, me costó en herramienta, en tiempo y en lo que yo cobro por hora, tanto. A eso, evidentemente, insisto, el valor agregado es la propuesta que tú estás haciendo. Y lo que tenemos que hacer es aprender a defender el precio que le estamos poniendo, porque siempre nos van a regatear, siempre. Estemos en el nivel que estemos. Ustedes están empezando y podrán decir, mi trabajo vale tanto, pero insisto, sí valórenlo, pero también en una realidad, cuánto es el costo operativo. Yo creo que es un buen parámetro y sobre eso súbanle otro tanto. También otra cosa que ayuda es ver los valores del mercado, saber cómo están los precios en las ferias, en las galerías, en las subastas, y ahí es un parámetro. Pero insisto, es muy complicado porque siempre nos vamos a encontrar con alguien que no nos quiere pagar ni la mínima parte de lo que estamos pidiendo, ¿no? En cuanto a lo del proceso creativo, me parece que es un gran tema, porque podría hablar mucho, pero intentaré no. O sea, yo lo que creo, o como para mí mi proceso creativo, es observar, es aprender de todo lo que pueda, no solo la disciplina del arte, o sea, aprender de cocina, por ridículo que parezca. La alquimia de la cocina, aprender de alimentos, aprender a lo mejor de física, aprender de anatomía, todo conocimiento que tú puedas llevar a tu acervo, a tu bagaje cultural, les aseguro que les va a llegar, les va a ayudar en algún momento. Pero creo que la clave es saber ver dentro de todo lo que nos rodea aquello que no está escrito, quitarle el nombre a las cosas. Yo les puse hace rato en la diapositiva, 1988, 2009, ¿por qué fue crucial? Porque fue el año en que yo le quité el mote a las cosas, en que una tuerca no era una tuerca, en que una tuerca era un objeto que le llamamos tuerca. Piensen esto, uno dice el David de Miguel Ángel. El David de Miguel Ángel es una obra de arte, claro que es una obra de arte, pero antes de ser una obra de arte es una escultura, pero antes de ser una escultura es un objeto tan tangible como la correa que está vetándonos el paso para poder tocarla. Eso es un objeto, todo es un objeto, por lo menos yo así lo vi. Quitarle un poco el misticismo de que las cosas son grandiosas. ¿Me explico? Las cosas son cosas. Lo grandioso, el valor está en la apreciación que le damos. Y cuando yo en mi proceso creativo entendí que todo puede ser calificado como lo quieras calificar, me abrió un mundo de posibilidades para poder decir, ahora sí lo que hago se acerca a una obra de arte. Muchas gracias. Muy bien, yo creo que ya está todo dicho, pero coincido que ha dicho que analizar, respecto al precio de la obra de arte, analizar los costes de tu obra, ver cómo está el mercado y desde luego no valorar tu trabajo, tu tiempo y tu creación, sin salirte, ¿no?, de ver en qué momento estás. Y es verdad que muchas veces te piden rebaja o que revales la obra. Yo me acuerdo que hace poco estuve con
con un escultor, Jaume Plensa, un escultor español bastante conocido internacionalmente, que le pedían que en la Universidad Menéndez Pelayo, una que hay ahí, había que regalara, ¿no? Prácticamente que dejara una obra de arte pues por tenerla. Y él dijo, bueno, si yo fuera un arquitecto, no me pediríais que diera aquí, que regalara mi trabajo. Nos tenemos lo primero que valorar nosotros mismos y dignificar nuestro trabajo poniendo el precio de que valen las cosas, ¿no? Así que yo pienso que es eso, analizarlo bien. Es verdad que al principio es difícil, pero desde luego no regalar el trabajo, saber los costes que tienes y una vez puesto un precio, ten en cuenta que luego, si vendes algo a un precio, al cabo de un año no lo puedes vender más barato que lo has vendido. O sea, que eso también te va a condicionar, debes de ser ascendente. No pedir mucho al principio, pero desde luego cubrir costes. Y respecto al proceso creativo, cada uno me parece, una de las cosas que me parece importante es que cada uno debe encontrar su camino y que realmente hay mercado para todos. Pero lo importante es ser fiel y hacer lo que tú de verdad estás convencido para que puedas defender la obra. Si un galerista o alguien te empieza a decir porque haces una obra que tiene éxito y que se vende bien, que no caigas en simplemente repetir esa fórmula que te funciona, sino que siempre mantener ese espíritu que tenéis ahora de inquietud, de avanzar y que disfrutéis haciendo la obra, porque si no hay veces que el mercado te lleva a una fórmula que funciona y simplemente repetirla. Eso, bajo mi modo de ver, al final no es hacer arte. Es verdad que está en el mercado del arte que te pide eso, pero tú como artista también tienes que decir algo, ¿no? Aunque es claro, es difícil porque luego también tienes que comer, ¿no? Pero bueno, el consejo es que encontréis vuestro camino y que seáis honestos con la obra que hacéis. Muchas gracias, doctora. Ya estamos sobre el tiempo. ¿Aguantan una pregunta más o no? Digo, les pregunto porque si no, pues clausuramos todo. A ver, una última pregunta, por favor. Allá, Mike. Perdón. Chin. Hoy dos. Si no, después se pueden acercar también, ¿no? ¿Claro? Hola, yo soy Sofi, mucho gusto. Mi pregunta es más que nada en cómo iniciaron ustedes con su carrera, porque o sea, sí se me hace interesante también ver la parte de la obra ya consolidada, pero creo que ahorita que el último año me está respirando en la nuca, me interesa más saber cómo fueron sus primeras experiencias, qué tanto fue como de salir a conocer gente en otras exposiciones, en qué momento como que los empezaron a llamar o a buscar, y sí, si tienen algún consejo, más que nada. Una pregunta muy grande. ¿Quién quiere? Adelante. Tienes 30 segundos. No. Bueno, perdón que tomo la palabra antes que la doctora, pero sí me parece que aquí hay mucho que decir, porque está quedando en el tintero una cosa que me parece muy importante. Cuando me invitó Horacio a la plática, se quería también que se ahondara sobre las posibilidades que tienen, sobre cómo armar un proyecto, armar proyectos para el FONCA que todo el mundo conoce, y bueno, yo creo que hablaré con Horacio a ver si es posible hacer posteriormente un taller de elaboración del proyecto. Una de las cosas que no se dijo, y bueno, dicen que halago en voz propia es vituperio, y yo no lo quise decir, pero lo voy a decir. Yo he sido becario del FONCA en repetidas ocasiones, tanto jóvenes creadores como sistema, y pero también he sido jurado, he sido tutor de becarios. Entonces, es una parte que conozco muy bien, que me encantaría poder compartirlas con ustedes, como cómo se elabora un proyecto, qué es lo que tienes que poner, qué no tienes que poner, qué orden tienes que poner. Todo el mundo, o bueno, habrán visto las bases o las verán en algún momento, y aunque son muy exactas lo que te piden, hay como una especie de fórmula, la cual si la sigues de una manera muchísimo más apegada a un proceso, que me encantará de veras hablar con Horacio y poder hacer un taller específico de esto, que sé que les puede funcionar muy bien, tienes mayor posibilidad de que tomen en cuenta tu proyecto. No es una garantía de ganancia, pero lo que acercamos es la posibilidad de que el proyecto se tome en cuenta. Entonces, esas cosas me parece que hay que hablarlas, ¿no?
Y con respecto a cómo comienza la carrera, primero, creyendo que eres muy bueno en lo que haces. Saberte bueno, creer en ti, y evidentemente tienes que empezar a ir a una galería, a otra, a inauguraciones. Tienes que empezar a hacer tu núcleo, tu ambiente, no solo el de la escuela, sino la gente que vas conociendo en una galería, en una feria, y tienes que atreverte a… Perdón que tenga la boca un poco seca, pero es que estaba tomando un de estos para el resfriado, de estos que te secan el alma. Entonces, perdón por eso. ¿Cómo comencé? O sea, así. Una vez que ya estaba yo en los últimos años de la licenciatura, empecé a asistir a inauguraciones, a todas las que había. Me interesaba asistir museos, galerías, foros alternativos. Empecé a conocer a gente, empecé a preguntar quién administra, quién es el director, quién es el curador. Y vas y te presentas, porque nadie te va a llamar. También tenemos que entender eso. Nadie nos va a buscar. Entonces uno tiene que empezar a construir esa red. Tienes que empezar a fijarte dentro de todos los sitios que abordes, cuál es el perfil de tu trabajo y dónde puede quedar mejor. Y tienes que ir también con, bueno, ya no se estila. Antes llevabas una carpeta impresa, ahora les mandas un PDF o les dices, ve mi Instagram o ve lo que quieras, ¿no? Tienes que hacerte presente. No es la panacea, no es automático, pero hay que insistir. Por lo menos así es como yo empecé. Y algo que yo no sé si actualmente lo había, actualmente lo haya, pero antes sí lo había muchísimas convocatorias de concursos. Estaba Arte Joven, estaba OmniLife, estaba el encuentro de escultura en tal estado, estaba el encuentro de arte en tal otro, estaba tal de grabado, tal de pintura. Y entonces lo que haces es tomar las convocatorias, ver qué es lo que te convence y empezar a mandar. Así es como yo empecé. Todas mis primeras exposiciones fueron por aceptación a concursos. Y de ahí, pues cuando haces acto de presencia en el concurso, conoces a fulano de tal que le gusta tu trabajo y te va invitando a una y a otra y a otra. Así fue como yo le hice, ¿no? Yo no sé si actualmente hay esa cantidad de convocatorias. Un tip que a lo mejor conocen, hay una página, una plataforma que se llama Círculo A, que tiene todas las convocatorias habidas y por haber en México y a nivel internacional. Chéquenla. Ahí hay que inscribirse, me parece que es una inscripción de 10 pesos mensuales, ¿no? Pero ahí está todo. Y ahí pueden empezar a ver qué hay y en qué pueden meter ustedes su trabajo. Gracias. Bueno, pues yo empecé también un poco así, presentándome a concursos, a residencias artísticas, y es verdad que es mucho trabajo, porque en realidad lo que te gusta es estar en el taller haciendo obra, pero tenemos que, la obra no se puede quedar en el taller, tenemos que difundirla y tenemos que moverla, y entonces yo creo que lo importante es irla moviendo. Yo es verdad que me junté con varios colegas de la facultad, que nos llevábamos bien, teníamos ahí el taller conjunto, y entonces nos íbamos repartiendo, porque es un trabajo muy duro llevar las obras a los concursos. Íbamos a todos, que yo creo que entonces había menos que ahora, yo creo, ¿eh? Yo creo que ahora hay bastantes. Y entonces es verdad que es una labor dura, pero es la forma de darte a conocer. Y no sé, ahí en España se dice que hay que tirar 10 veces a puerta a lo mejor para meter un gol, ¿no? Pues yo creo que es eso, hay que mover mucho la obra, intentar presentarse a todo y al final, como os decía al principio, esto es una cosa de corredores de fondo, ¿no? Y entonces que al final se puede conseguir, pero que es mucho trabajo, y además es el trabajo ese que no nos gusta tanto, pero que no queda otra cosa que hacerla. Luego también están ahora las redes sociales. También tenéis que estar en redes sociales y ver también lo que difundís, porque es una ventana que tenéis ahora abierta a todo el mundo. Entonces, ver en qué red estáis y lo que mostráis en las redes. Que no mostréis objetos sin más, sino que mostréis piezas de calidad. Pero ahí tenéis también una forma de que os conozcan, más de lo que parece, ¿eh?
que no olvidéis las redes, vaya, nada más. Mil gracias, doctora Blanch. Digo, se nos fundió el tiempo, como siempre. Se me pasó a comentarles conceptos fundamentales del lenguaje escultórico, que está aquí en nuestra biblioteca, está ya bastante usado. Está muy orgullosa la licenciada Citlali de que esté dañado, porque dice, bueno, se acaba, compro otro, no hay problema. Este lo escribió la doctora Blanch y se nos quedó muchas cosas en el tintero, pero pues como les digo, posteriormente se pueden acercar si gustan y pues tenemos que concluir el evento. Vamos a otorgarles un reconocimiento a la doctora Blanch y al maestro Eduardo Romo por habernos acompañado. Un aplauso, por favor, para ellos.